creo que tenemos a nuestro primer entrevistado del día, Pablo Moldován, de la consultora CP Consultores. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un placer. El placer es mío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, la verdad que sí. Bueno, el gobierno consiguió lo que buscaba, por lo menos desde el punto de vista cambiario, que era llegar a las elecciones sin que el tipo de cambio desborde las bandas. Después vemos las formas, ¿viste? Yo lo dije hace como un mes esto, más, colgado del travesaño, pero que el dólar no supera, es como, ¿no? Ese equipo de fútbol que dice, yo quiero el 0-0 y no me da, vos sos muy joven, pero había un técnico que era Grigol, ¿no? Timoteo. Timoteo Grigol que decía, era resultadista tipo Bilardo, pero al cuadrado. Y al tipo no le importaba, ¿viste? Poner a los 11 abajo de Ferro, ¿viste? El Ferro de los 80, y no le importaba nada, él quería el resultado. Yo creo que al gobierno argentino y al equipo económico le pasó esto. Ellos dijeron, nosotros no podemos permitir que previo a la elección el dólar supere el techo de la banda, y lo hicieron, lo lograron. Vendieron reservas, vendieron dólar futuro, vendieron bonos dólar link, le pidieron al Tesoro americano que ponga dólares y lograron que el techo de la banda no sea vulnerado. Sí, coincido con lo que decís, me parece que ahí se jugaba un partido muy, muy importante. Me parece que en términos generales, para un gobierno que tiene a un presidente que es economista, que tiene un mandato de estabilización, perder el control del esquema cambiario en la previa electoral, la verdad que podía ser un golpe muy, muy, muy duro, ¿no? Sumale además la retórica del gobierno, que en ese sentido además va muy al frente en términos de eso, entonces con lo cual también podía ser medio complicado. Efectivamente, costó, yo creo que en términos de lo que vos decís, el objetivo del gobierno era llegar, llegamos, creo que costó mucho, costó en términos donde el esquema estuvo muy al borde del precipicio muchas veces. Creo que incluso el salvataje de Estados Unidos es una cosa que nadie tenía ni siquiera en agenda, ¿no? Es una cosa con la cual nadie podía ni siquiera contar y apareció para salvarlo un poquito en tiempo de descuento, siguiendo tu metáfora. Creo que el gobierno en ese sentido, nada, eso, se colgó de travesaño, espera, y ahora hay que ir a jugar la revancha, que es la segunda parte de este partido, que es también un poco la segunda parte del mandato. Los números de venta de dólares, más allá de lo de cobertura, son muy fuertes, incluso comparados con otras elecciones presidenciales. Una locura, es una locura lo que pasó. Creo, Pablo, sí, te escucho. No, nosotros hacíamos una suma que es que sumando lo del Tesoro argentino, sumando lo del Banco Central, sumando lo del Tesoro norteamericano y sumando también lo que puso Seara, lo que pusieron los exportadores agropecuarios directo al mercado, incentivados por la baja de retenciones, estamos hablando de 9.600 millones de dólares en poquito más de un mes. No, son números que no vimos ni siquiera. ¿Cuánto, Pablo? ¿Cuánto? A mí me da 9.600 la cuenta. Son números que no vimos ni siquiera en la previa de las elecciones de 2019. Es una cosa brutal. Pablo, estos son dólares, billetes, no bonos dólar link, futuro, no. Estos billetes. Exactamente, a eso sumale después lo que vos decís de cobertura. Pero yo tengo 2.200 que vendió directo el Tesoro, 1.150 que vendió el Banco Central, 4.300 que vendió Seara, que no compró el Tesoro, sino que los vendió directo al mercado en esa operación que bajó el precio y el mercado se llevó mucho, y después alrededor de 2.000 millones de dólares que va a terminar vendiendo el Tesoro norteamericano. La verdad que es un número, por eso, costó. Es de loco realmente. Creo que Caputo daba una cifra que en 3 meses, creo que la dijo ayer, se dolarizó el 52% del M2, que esto es circulante más la plata en cuentas a la vista. Es una locura, o sea, el argentino se dolarizó, pero casi que vamos a una dolarización de hecho, ¿no? O sea, es obvio que, digamos, con este nivel de dolarización no hay un mango. ¿Quién va a ir a comprar algo si compraste dólares? O sea, esos pesos fueron a comprar dólares, punto. Es lo que estamos viendo nosotros también en los números anticipados de actividad de septiembre. Nosotros cerramos ayer nuestro anticipo de actividad del EMAE y nos da una caída casi de 1 punto de la actividad en septiembre. Es una caída fuerte para un mes y tiene que ver con esto. La verdad que se te juntó el apretón monetario, semejante nivel de dolarización e incertidumbre cambiaria,
con lo que venía haciendo el gobierno en términos de ancla salarial y piso sobre las paritarias, y la verdad que la actividad sufre mucho. Es ese también el contexto en el que vamos a las elecciones, es un contexto donde, nada, el gobierno llegó en lo cambiario, pero bueno, como decíamos, con mucho costo en actividad y con mucho costo en términos de reservas. Pablo, a ver, lo tenés a Caputo. Yo creo, por un lado, entiendo que no le queda otra. O sea, es imposible que Caputo diga el lunes salimos de las bandas. Aún saliendo de las bandas no lo diría nunca, ¿no? Eso porque parece que está claro, porque ya vos afirmar como ministro de Economía el lunes, martes, salgo de las bandas cambiarias, es una profecía autocumplida. Te van a llevar puesto. Él está obligado a decir esto. Más allá de eso, me parece que él está convencido y convenció al secretario del Tesoro americano que el tipo de cambio no tiene por qué superar el techo de la banda. Eso lo cree él realmente y está dispuesto a defenderlo. Después veremos si lo puede lograr, pero yo creo que él lo dice convencido. Esto no es que él nos está engañando. No sé, quiero tu opinión. Yo tengo una percepción muy parecida a la tuya y casi que te diría lo siguiente. Ojo que Caputo, cuando estaba negociando con el fondo, cometió unos sincericidios. En ese momento no se animó a defender tanto el esquema cambiario como lo está haciendo ahora. Lo que estamos viendo ahora puede ser o un aprendizaje de ese error o efectivamente que hoy está un poquito más convencido. A mí me parece que ahí se abre una discusión que es interesante. Una discusión es como lo que puede pasar el lunes, que es de alguna manera incierto, que puede tener como estar atravesado por lo electoral y cuál es el plan A que tenga el gobierno. A mí lo que me interesa plantearte es más una discusión de cómo nos da a nosotros la programación cambiaria para adelante, que es decir, Perfecto, che, mira, obvio. el gobierno puede intentar sostener esto de acá a los próximos 2 meses, pero ¿qué nos dice el mercado cambiario hacia adelante cuando miramos la situación Sí. actual? Quiero hacer un stop. Quiero hacer un stop, porque vos, Pablo, hablamos de esto hace un par de meses, y antes también. Te diría, ni bien salimos del cepo, ¿no? Para personas humanas, y vos planteaste en ese momento tu preocupación. Yo digo, hay que tener memoria, ¿viste? Algunos la vieron bastante bien y otros no tanto. Y vos dijiste, a mí no me cierran estos números cambiarios. Me da un faltante de dólares muy grande. Habría que revisar aquella nota que hicimos en su momento por radio incluso. Totalmente. Y vos no la veías bien la cosa. Decía, falta muchos dólares, ¿no? Y hay muchos economistas que están diciendo, Melconian, por eso te dice va a 2.000, porque faltan dólares. Entonces, quiero poner el stop acá, hacerte ese reconocimiento y ahora sí, mirar para adelante. Bueno, gracias, ante todo, Pablo, porque además también vos fuiste de los que me diste lugar para decirlo, así que ante todo, muchas gracias. A ver, yo tengo una perspectiva parecida hacia adelante. ¿Qué es lo que nos aparece cuando miramos 2026 en términos cambiarios? Que el gobierno tiene fundamentalmente 3 grandes desafíos. Para nosotros esos 3 grandes desafíos son 3 títulos que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar, que son el problema de la deuda, el problema de la FAE o del atesoramiento de los propios argentinos y el problema de la acumulación de reservas. Cuando uno ve esos 3 grandes desafíos y lo que le imponen al mercado cambiario en 2026, la verdad que cumplirlos los 3 es imposible, sobre todo sin acceso al financiamiento internacional. Yo creo que algo de esto es lo que se rompió después de la elección bonaerense. El gobierno venía muy lanzado politizando su relación con el mercado y el riesgo país, traspié electoral y el mercado dice, estos no tienen acceso al financiamiento el año que viene, la programación cambiaria es imposible, vamos a dolarizarnos y a salir de la deuda porque lo que se viene acá es una reestructuración. El riesgo país llegó a 1.500, medio que la situación se puso muy complicada hasta que apareció el Tesoro norteamericano de alguna manera a ponerle un paraguas y una solución a ese tema. Nuestra mirada es que, aún con el Tesoro norteamericano blindando los vencimientos de la deuda argentina, que son muchos, Argentina tiene alrededor de 12.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, y un poco lo que está haciendo circular el gobierno es que el swap con Estados Unidos viene a cubrir esos vencimientos, aparecen otros 2 grandes compromisos que tiene la economía argentina que son difíciles de resolver. Uno es el de la formación de activos externos, el de la apertura del cepo y el del atesoramiento, que es aquel que hablamos en abril. Hoy cuando vos mirás cuál es el nivel de la formación de activos externos en Argentina, es un nivel que es casi 4 veces el superávit comercial de la Argentina mensual. Nosotros estamos con un superávit comercial que en septiembre, que fue un muy buen número, nos dio 900 millones, pero la FAE está en el orden de los 3.500 millones.
Eso plantea un desbalance para adelante que es imposible. El gobierno desde abril para acá viene atajando ese problema con anabólicos financieros y medidas extraordinarias. Julio con la baja de retenciones que venía de principio de año, septiembre con otra baja de retenciones, intervenciones en futuros récord que te meten como una oferta de dólares vinculado al carry muy, muy fuerte. Digo, todo ese esquema hace que el número de la FAE actual sea muy insostenible. Nosotros ahí lo que planteamos es, che, con 3.500 millones de dólares de demanda de los argentinos, no hay mercado cambiario que siga. Mensual, 3.500 euros mensuales. Exactamente. Está bien, Pablo, pero pará. Se Dale. supone que para adelante el gobierno lo que dice es va a mejorar la demanda. Yo te digo lo que ellos plantean. Vamos a tener más confianza, se va a reanudar la demanda de dinero, va a haber más demanda de pesos para producir, para gastar, para lo que sea, y esa formación de activos externos de 3.000 palos va a bajar a muchísimo menos. Bueno, depende de eso el plan. No, mi punto es, 3.500 es imposible, lo que necesitamos es que esto se normalice. ¿Qué significa que se normaliza? No sé, pongámosle los niveles de 2017, 2018, para sacar 2019, que fue muy crítico, y ahí vos te vas a una FAE que además es consistente con los niveles de ingresos en dólares actuales de la economía, que rondaría los 1.200, 1.300 promedio mensual. Esa es una FAE que igual demanda una cuenta corriente que genere esa cantidad de dólares. Es decir, Argentina necesita generar un superávit de cuenta corriente que financie esa FAE. ¿Sí? Eso nos pone a nosotros con unas proyecciones que, o sea, le estamos pidiendo a la cuenta corriente que genere un resultado positivo, que es un resultado que Argentina solo genera después de ajustes cambiarios. ¿Sí? Entonces, ahí aparece un primer problema que es, mira, para responder a un nivel de FAE que se tiene que normalizarla además probablemente requiera algunas discusiones regulatorias, el gobierno ya las empieza a dar, esto creo que en algún momento lo trabajamos y lo charlamos, hoy la FAE no es puro atesoramiento de los argentinos, no es que los argentinos estamos comprando esos dólares para ahorrar, hay una parte importante de eso que tiene que ver con un proceso de filtraciones al cepo corporativo. ¿Sí? Una parte muy grande de esa demanda eran dólares que compramos algunos pocos argentinos en el exterior, en divisa, para abastecer de oferta el CCL y con eso darle punta de salida a las empresas. Te pregunto, ¿no? ¿El dólar que debería irse a un nivel tal, a ver si para plantearlo en términos bien llanos, el dólar tendría eventualmente que estar a un nivel tal que la gente ya no pueda comprar para viajar? Viste que el año pasado era, está 1.100, 1.250, es un regalo, Brasil está regalado también, compro dólares de viaje y eso también genera un desbalance, ahorro a 1.200 porque veo que está regalado. Bueno, entonces la gente va acumulando. Entonces, ¿qué hay que ponerlo? ¿En 2.000 y pico para que la gente ya diga, no me alcanza para comprar dólares y no puedo viajar? Hay que dejar que vaya ahí. Déjame, como si querés, la discusión sobre el número explícito para un poquito más adelante, porque ahí tengo algunas cosas que plantear, porque hay algo bastante atípico y especial que está pasando respecto al nivel del tipo de cambio, por lo menos cuando uno lo mira en términos del tipo de cambio real multilateral. Yo lo que digo ahí no es que tiene que dejar de hacerse, eso se tiene que acomodar a un nivel donde lo que los argentinos gastan de turismo y lo que los argentinos os compran en términos de ahorro, más o menos pueda ser financiado por la generación de dólares genuino de la cuenta corriente. Si eso no pasa, lo que te obliga es a generar un montón de flujos financieros que te tapen el agujero. Y acá aparece, si querés, el tercer factor de conflicto o de demanda o de desafío que tiene 2026, que es la acumulación de reservas. Argentina en 2026 necesita acumular reservas. Hoy estamos más o menos 7.000 y pico de millones por debajo de la meta con el fondo. Es una meta que se revisó a la baja y aún así estamos 7.000 y pico de hay que acumular dólares. Y además, me parece que en el nuevo contexto, además, la capacidad que tiene el equipo económico para resistir los pedidos del Fondo Monetario va a ser cada vez más chica, porque sos muy dependiente de todo el esquema de asistencia internacional. Entonces, ahí aparece un foco de demanda adicional que es probablemente el que vas a necesitar cubrir con los flujos financieros de deuda privada, con alguna otra cosa. Entonces, yo creo que cuando vos mirás el panorama hacia adelante, el esquema cambiario requiere
requiere un ajuste y así como está, una continuidad del status quo no se resiste. Como decíamos antes, esto no quiere decir que esto suceda el lunes ni que suceda 2 semanas después. Es probable también que el equipo económico trate de resistir esto y sostenerlo. Va a tener fuertes desafíos porque lo que charlábamos antes es, sí, ojo, que el gobierno también se complicó el tránsito hasta finales de año, se trajo la liquidación de los últimos meses del año, con lo cual no es que, o sea, construir un puente hasta la liquidación de la cosecha fina también va a ser difícil. Hasta diciembre. Bueno, ¿cuándo es la cosecha fina? En diciembre, en diciembre. Te queda un mes y medio, ¿no? Un mes y medio y complejo. Exacto, cuando uno dice, che, el gobierno va a tratar de sostener esto, y bueno, a vos enseguida se te arma un esquema donde, para, la oferta aparece en noviembre, para, el gobierno es capaz en noviembre de sacar el presupuesto y dar muestra de que tiene gobernabilidad. Me parece, yo en un esquema de continuidad lo que me imagino son esos dos grandes desafíos para el gobierno. Sostener un mercado cambiario donde la oferta puede no aparecer, y por otro lado, bueno, el desafío más político de mostrar gobernabilidad y que efectivamente puede construir la coalición de gobierno que lo sostiene para adelante. Sí. Pablo, ¿qué te imaginas? Hoy tenés bandas cambiarias, Caputo dice el lunes sigue todo igual, cosa que uno considera que va a ser así, y después para adelante el planteo sería hay que ir saliendo del esquema de bandas cambiarias y dejar que el dólar flote más y empezar a sacar las restricciones mirando el 2026, pensando por ahí en la cosecha del año que viene, así como este año se avanzó con el tema, bueno, salir parcialmente del cepo, dar un poco más de flotación al tipo de cambio, ir a un dólar único dentro de todo. Hay que dar un paso más el año que viene. ¿Vos te imaginás ese escenario? A ver, Pablo, yo soy medio pesimista de la flotación. Yo creo que muchas veces los economistas hablamos de flotación más como un eufemismo de devaluación que como un concepto, como lo que realmente significa. Yo creo que Argentina tiene un nivel de bimonetarismo que no se banca una flotación. De hecho, me parece que algo de eso vivimos en estos meses, ¿no? Una banda cambiaria extremadamente ancha, con flotación, donde trataban de naturalizarse movimientos del tipo de cambio que terminaron siendo muy disruptivos para la actividad, para la política monetaria y demás. Yo creo que eso no es lo que necesita Argentina. Yo creo que necesita Argentina un poco más de estabilidad cambiaria, pero necesita construir una estabilidad cambiaria que sea compatible con la acumulación de reservas. Entonces yo lo que me imagino es algún esquema cambiario que probablemente un escalón más arriba permita al gobierno acumular reservas. Déjame acá retomar el punto del nivel que hacías vos. Hay mucha discusión sobre si este nivel alcanza o no, y hay mucha mirada sobre lo que está pasando con el índice de tipo de cambio real multilateral. Sí. Y ahí a mí me gustaría marcarte un punto. Cuando uno mira, si se quiere, la evolución del índice de tipo de cambio real multilateral desde abril hasta ahora, se devaluó o si se quiere, agarremos hasta septiembre que tenemos datos cerrados. Hasta septiembre se devaluó un 20%, o sea, tuvimos un 20% de devaluación real. En ese contexto, la actividad económica estuvo prácticamente estancada, ¿sí? Y las importaciones subieron un 9%. Es un llamado de atención, ¿no? Hay una lógica donde cuando tenemos que construir los flujos que nos van a equilibrar el mercado de cambio, sí, hay algo en términos de la sensibilidad del tipo de cambio a esos flujos, que son los que se tienen que de alguna manera achicar para poder generar el saldo positivo que resuelva el problema del agujero de dólares, que por lo menos en este periodo de tiempo no está pasando. Entonces, ahí hay una discusión bien grande si es que lo que en verdad el mercado, el sector externo le está pidiendo a la Argentina es un tipo de cambio más alto o lo que les está pidiendo es una recesión más fuerte para achicar los flujos de demanda de divisas que tiene la economía argentina. Entonces me parece que ahí lo que aparecen son dos escenarios. Uno puede imaginarse un escenario donde el gobierno trata de construir esa recesión que le equilibre ese sector externo sin tocar el tipo de cambio, o bajo una vía más tradicional, que es la que estamos acostumbrados en Argentina, que es una devaluación que te induce la recesión, que te acomoda los flujos externos. Claro, alguien me decía, un empresario pyme, que no la está pasando bien, como la mayoría, dice, no, ¿sabes lo que hay que hacer acá? Y no me lo dijo con mala intención, me dice, no, acá hay que dejar que el dólar haga un overshooting, que se vaya a 2.500, ahí la gente empieza a vender los dólares, y después se va a tranquilizar en 2.000. Pero devaluemos, que la gente saque los pesos, un poco recordando lo del 2003, ¿viste? 2002, 2003, que el tipo de cambio se fue a las nubes y después retrocedió y la gente ahí estaba cómoda. No sé si, ¿viste? Yo tengo un poco de temor de ir a algo así. Creo que no lo quiere, el gobierno no lo quiere eso, no quiere que haya un overshooting del tipo de cambio, ni mucho menos.
A ver, es que me parece que eso, no, a ver, muchos de los economistas, nosotros en la consultora tenemos la particularidad de que con mi socio combinamos perfiles muy diferentes que muchas veces no dialogan tanto. Federico Pastrana es especialista en temas de ingresos. Entonces, cuando yo le digo, che, mirá, no, yo me imagino una forma con algún nivel de corrección cambiaria, con algún nivel de recesión, donde resolvemos el problema externo hacia adelante, él generalmente lo que me viene y me dice, che, pero ojo que acá estamos en una situación de ingresos que es dramática y que es una situación de ingresos que la elección puso sobre la mesa, ¿sí? De alguna manera. El resultado electoral le pone al gobierno ese problema por delante y cualquier esquema que implique mucho costo social, mucho costo en términos de ingresos, es muy problemático. Entonces me parece que ahí hay una tensión que hasta hoy está medio invisibilizada porque estamos muy concentrados en la crisis del dólar que tiene el gobierno, pero el gobierno tiene dos crisis a la vez que tiene que administrar juntas. Por eso también yo, como decías vos hace un rato, yo creo que el gobierno probablemente trate de minimizar el ajuste cambiario porque está pensando también en ese problema social y que no tiene la espalda política para bancarle y para sobrecargar después de una elección que probablemente, aún en el mejor de los casos, no tenga el resultado que el gobierno pensaba hace unos meses, encarar otro ciclo de ajuste y de costo. El problema con eso es que cuando yo lo hago dialogar con lo que charlábamos al principio, es que nos pone de vuelta en una situación donde vamos a tener un sector externo medio como el de estos 2 últimos años. Un sector externo que nunca termina de dar mucha certeza y mucho horizonte y donde nos queda de vuelta todo el tiempo la crisis al horizonte es siempre de la 3 misma meses. historia. Es siempre la misma historia. Que ahora te pregunto, este análisis que hace, donde evidentemente a Argentina le siguen faltando dólares a este tipo de cambio. Si hubiera acceso al mercado financiero, si Argentina pudiera volver a financiarse, ¿eso te suaviza todo este proceso? Por supuesto, por supuesto. Sí, totalmente. Ahí lo que hay es, como nuestro escenario es un escenario que lo que trata de buscar son los amortiguadores del ajuste, es decir, financiamiento que de alguna manera te permita reducir el nivel de ajuste real de la economía. Yo creo que por el lado de la deuda pública es difícil pensar en eso. ¿Por qué? Porque la verdad que los vencimientos son muy grandes y eso va a ser un desafío importante. Yo creo que ahí sí hay una apuesta, o se puede pensar una apuesta más al rol del financiamiento del sector privado, ¿sí? Que viene siendo, la verdad, que un factor que el gobierno ha sido muy eficaz para dinamizar, ¿sí? Cuando uno mira la cantidad de dólares que logró ofertar en el mercado el proceso de endeudamiento privado, ya sea por ON, por crédito bancario, por deuda comercial en los flujos de exportaciones y de importaciones, estamos hablando de flujos que aportaron alrededor de 35.000 millones de dólares en estos 2 años. Fue muy, muy fuerte. Yo creo que si el gobierno logra de alguna manera movilizar eso, el escenario empieza a estar como más cerca de un equilibrio que no se tiene que ir tan lejos, como vos decías. Me decía, mira, con 2.000 y pico. No, es un equilibrio que se puede construir más cerca, donde ajustás un poco el tipo de cambio. Lo que pasa, Pablo, yo te digo la verdad, o sea, yo hace muchos años que sigo estos temas, siempre se pide un poquito más. ¿Viste? Cuando se abrió el cepo, en abril, y el dólar estaba a 1.200, ¿qué decía la mayoría de los economistas? Y 20% más vendría bien. Ahora 20%, no, y otro 20% más vendría. Siempre falta un 20% acá. ¿Sabes cómo? Vos lo sabés también, Pablo, pero te lo digo nomás. ¿Sabes cuándo se callan todos esos comentarios? Cuando el central compra reservas. En Argentina, cuando el central compra reservas, nadie dice nada. Ya tiene La política se ordena. Es una señal, esa pantalla, esa captura del central comprando resuelve todas las dudas. Por eso también el gobierno durante mucho tiempo, no sé, en tiempos del blanqueo, con un esquema cambiario muy insostenible, que la mayoría lo veíamos que no funcionaba, ¿sí? Cuando teníamos el blend y todo eso, mientras compraba, pasaba incluso esa insostenibilidad. Yo creo que eso es lo que tiene que construir también para poderle poner un poquito más de horizonte a mí me da la sensación que ni bien pase la elección, la primera señal va a ser compra de dólares por parte incluso, no sé, el Banco Central, si puede, por cómo están hechas las bandas, pero el Tesoro, porque el gobierno también precisa inyectar pesos, ¿no? Entonces, aún comprando el Tesoro, que tiene la plata guardada no sé dónde, o le pide al Banco Central, pero vos tenés que, digamos, rubricar la economía, ¿no? Lubricar, quise decir, lubricar la economía, darle un poco más de peso, que la economía se mueva con más tranquilidad.
y para eso tenés que comprar dólares, cosa que el gobierno antes no quería hacer porque te decía, hay mucha liquidez, quedaron muchos pesos flotando de la administración anterior. Hoy parece que ya no existe ese problema. Sí, además yo te sumo a tu análisis que tenemos a principio de noviembre un vencimiento de deuda grande con el fondo, tenemos un pago de intereses de más de 800 millones de dólares. Entonces, sí, yo creo que la señal tiene que ser rápida. Ahí me parece que también hay un punto interesante respecto de qué nos imaginamos para el postelectoral. O sea, el gobierno viene vendiendo muchísimos dólares en el mercado, y este es un mercado que, como decías vos, está recontra dolarizado. En el momento que vos lo puedas estabilizar, lo natural es que empiece a escupir un montón de dólares y abra esa posibilidad. El tema es que tenés que poder estabilizarlo. Hoy, a la mayoría, viendo lo que estamos viendo en las últimas ruedas, es muy difícil pensar que esto se puede estabilizar sin un resultado muy, muy bueno del gobierno. Sin un resultado muy, muy bueno del gobierno, es difícil que, nada, el lunes que viene, los que compraron empiecen a vender. Y probablemente necesiten, en ese caso, alguna señal en términos de o un anuncio o un nuevo esquema, de un nuevo precio, un nuevo par ordenado de evaluación y tasa para que los empuje a hacerlo. Algo de eso tiene que pasar y yo coincido con vos con que eso tiene que pasar rápido, si no la cosa, nada, puede obligar a un tropiezo muy pronto. Bueno, acá alguien dice, nos vemos el domingo para festejar la derrota del payaso. ¿Qué pasa si el gobierno le va mal? Ya todo esto que estamos hablando hay que recalcular otra vez, ¿no? Porque está muy lindo las bandas cambiarias y que el Central compre dólar o el Tesoro, y uno imagina un escenario constructivo, que la cosa se va... Ahora, si al gobierno le va realmente mal, ya la cosa cambia totalmente, y a la banda cambiaria se la llevan puesta en 2 minutos. Estoy completamente de acuerdo. Sí, esto digamos que a nosotros nos gusta plantearlo así. El esquema cambiario después de la derrota electoral en provincia de Buenos Aires estaba destruido. Vino a Estados Unidos, le puso un paraguas y lo que le dio es la posibilidad de rearmarse después de octubre. Ahora, para rearmarse después de octubre, lo que no tiene que haber es una catástrofe electoral para el gobierno. Si hay una catástrofe electoral para el gobierno, la situación naturalmente va a ser muy crítica. Yo creo que algo de eso es lo que percibimos esos días de septiembre, donde el Banco Central vendió 1.100 millones en 3 días sobre el techo de la banda y el riesgo país se fue a 1.500 puntos. Pero también hay algo que está pasando que hemos naturalizado, pero hay una situación en términos del paquete de ayuda que está poniendo sobre la mesa Estados Unidos que no está teniendo la potencia y la credibilidad que debería. ¿Sí? Uno puede esperar que aún en el marco de semejante paquete de asistencia, con intervenciones directas, con un swap de 20.000 millones, con promesas de un nuevo fondo de 20.000 millones de dólares, que no son inventos de operaciones de los medios argentinos, sino que están en los medios norteamericanos, con citas a los funcionarios del Departamento del Tesoro. La verdad no es humo eso. Que con ese nivel de apoyo los bonos hoy valgan menos que antes que la elección bonaerense, es una señal de que el mercado del todo no le cree y que en parte lo que está metiendo es la posibilidad de que el gobierno tenga una elección tan mala que nada de eso se materialice. Entonces, me parece que ahí sí, efectivamente, un resultado electoral muy, muy malo para el gobierno puede desencadenar otras cosas. Porque ahí nos apunta alguien que también está en el streaming. Hay mucha bronca en los sectores más humildes. Se nota que el gobierno va a perder. Bueno, viste, esas son las cosas que uno no puede medir. Cómo están los sectores más postergados, digamos. Porque uno dice, che, están mal, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el argumento? No, estás mal porque Kicillof es un desastre. Sin embargo, evidentemente, el votante no lo culpó a Kicillof, lo culpó a Milei. Entonces, uno a veces en la burbuja, viste, de los research y de estar en un estudio de televisión, y no entendés bien cómo está percibiendo las cosas mucha gente. Déjame meterme en eso porque nosotros sacamos estos días un informe un poco en ese sentido. Nosotros lo que decimos es que Argentina está atravesando una crisis de ingresos que tiene, si querés, fundamentalmente 3 expresiones. Una expresión tiene que ver con lo que está pasando en el mercado laboral formal y la dinámica de las paritarias. El gobierno, en su estrategia de desinflación, lo que hizo es ponerle un techo muy, muy bajo a la dinámica de las paritarias. El gobierno fuerza a los gremios y a las empresas a negociar paritarias en torno al 1 y pico por ciento, cuando nunca pudo bajar del todo la inflación por debajo del 2. Eso le imprimió a los salarios
una tendencia a la baja que para nosotros es desde principios de año lo que explicaba la tendencia al estancamiento de la economía. Ahora, eso no es solo lo que pasó. Cuando uno mira la situación de ingresos más en un sentido amplio, además de estar pisando los ingresos salariales de los formales, el gobierno lo que tiene es, en el marco de su estrategia fiscal, una estrategia muy, muy agresiva para todo lo que tiene que ver con transferencias de ingresos públicas del Estado, ¿no? Es decir, la dinámica de los salarios públicos está muy mal, el nivel de caída de los programas sociales es bestial, estamos con un gasto social que es un 30% por debajo de lo anterior, es decir, hay un nivel de desarme de la estructura de protección social que tenía la economía argentina que es preocupante y además... Pero yo veía que la UH había superado la inflación en estos tiempos. No sé. Claro, lo que pasa es que la UH, digo, eso es, me parece que ahí hay incluso una confusión que puede ser riesgosa para el propio gobierno si se cree sus argumentos. La UH era alrededor del 5% del gasto social de la economía argentina y hoy es alrededor del 15%. Es el único ítem del gasto social que se mantuvo. El resto cayó todo. Pero el resto se destruyó y estamos hablando de discapacidad, del potenciar trabajo, de PUAM, del bono a los jubilados, de la política de medicamentos, de la política alimentaria en los comedores. Es era un arsenal de política social que uno puede estar más o menos de acuerdo de cómo se administraba, si la intermediación, si esto o lo otro, pero objetivamente es ingresos que se le retiraron a los sectores más carenciados y que dejaron de estar. Y hay un tercer pilar que tiene que ver más con la dinámica del empleo que también está poniendo los ingresos en crisis, que es una situación donde cuando uno mira la dinámica del empleo, el mercado laboral en Argentina lo que hace es destruir puestos de trabajo formales registrados, los que tienen buenos ingresos, y crear puestos de trabajo informales que tienen en promedio un ingreso que es un 40-50% del formal. Hay mucho monotributista nuevo. Sí, ahora, ese es un proceso de migración, es una reforma laboral de facto que lo que hace es bajar los ingresos. El que tenía un puesto formal pasa a tener un puesto informal y gana menos. Obvio. Y eso tiene además su correlato en otros indicadores de ingresos que se están viendo, que tiene que ver el fenomenal crecimiento del pluriempleo. La gente tiene tal crisis de ingresos que tiene que salir por eso... Nosotros un poco lo que decíamos es, ojo, que la crisis cambiaria convive con esta crisis, que hay materialidad tanto para por eso hay que ser explicar las expectativas de evaluación. ¿Cómo? Hay que ser cauto para la elección. Cuidado, porque hay mucha gente que está sufriendo, ¿viste? Y caída de ingresos, pérdida de laburo, hay poco de todo. Sectores sociales que no la están pasando bien tampoco, que reciben planes sociales. No hay que, ¿viste? Creerse ninguna euforia. Ya el empome del mercado ya se ha vivido. Fíjate que ahora, y cierro con esto, que ya tenemos otra entrevista más de inversiones, pero el mercado estaba positivo, ayer subió mucho, hoy arrancó bien y ahora está en rojo. ¿Por qué? Porque, ¿viste, muchacho? Calma, ¿no? La elección viene difícil para el gobierno. Sí, yo creo que total, es así. Yo creo que uno al final lo que puede construir es, sacando el escenario catastrófico electoral, uno construye un desafío muy grande para el gobierno, donde el gobierno va a tener que mostrar que tiene como la cintura, la plasticidad para reformular mucho su programa económico y cambiar mucho de los pilares de lo que viene siendo su programa económico. Si el resultado es malo, la situación, puede ser bastante más crítica. Pablo, abrazo grande, buen fin de semana y bueno, veremos qué pasa el domingo. Abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Excelente. Bueno, mientras estamos hablando, estaba también revisando cómo está el dólar.